presentación. Pastor Santiago. Gracias a mí. ¿Ah? ¿Ah? No, mentira, te estoy leseando. Mis amigos, gracias por haberse conectado, por estar un día domingo más con nosotros. Ha estado bien dinámica esta mañana, bien entretenida. Buenas preguntas se sacó la hermana Vero. Así que para ir conociéndonos, para ir sabiendo los gustos. A mí me gustaría tener un tigre, dije, que se llama Richard Parker, como la película, como la película de La vida de Pi. De hecho, yo creo que por eso nomás tendría un gato, para ponerle así. Había un, Parece que ya había contado esto. Había un caballero que, yo cuando iba a vacacionar al sur, a Talca, había un caballero guasito, guasito de campo. Tenía un perro. Y el perro se llamaba, le puso de repente. Y le preguntamos una vez, pues dijo que le puso de repente porque un día él andaba buscando leña y apareció de repente. Así que ahí le puso el de repente. Ese se llama. Pero nosotros a veces cuando éramos chicos no lo pronunciábamos bien, decíamos de perrente. El de perrente o el de repente. Así que yo creo que eso le voy a... Le voy a un chiste, Alex, y es una historia. No todo es chiste. Está bueno el stand-up. Era la prédica. Eh... Ando medio resfriadito, amigo. Ya, bueno, antes de predicar, quiero decirles que ando bien resfriado. No he estado muy bien. No estoy bien. El día viernes en la mañana fui a... No pude ir a trabajar porque me sentía muy mal, entonces me fui a pinchar. No me pincharon el cachete, sí me pusieron aquí la vena. En la vena una paracetamol y ketoprofeno, ketorolaco, no sé lo que es. Algo del keto. Y ahí me sentí un poquito mejor. Me sentí un poquito mejor, pero he estado yegla. He estado bastante yegla durante estos días. Anoche no pude dormir muy bien porque se me taparon las narices y no pude respirar. No respiraba bien. Estuve a punto de morir varias veces mientras dormía. Así que, pero aquí estamos, estoy bien. No sé si alguien tiene algún remedio casero para destapar los hoyitos de la nariz. Eh, Se lo agradecería un montón. Eh, Por interno te mando, por pastor. interno, manden al DM algunos remedios caseros la obstrucción, para la obstrucción. ¿Ya? Pero independiente de eso, se va a predicar. Se va a predicar sí o sí. ¿Por qué? Porque no puedo ser tan débil de decir, no, chiquillo, no voy a predicar porque me siento mal. No, pero me dicen carne de cañón, primera línea. Yo soy mapuche, no me puedo doblegar frente a estas pequeñeces. No puedo, no puedo, chiquillo. Ya, partamos. La palabra, como dice la Valeria, la palabra del Señor no la detiene nadie. Como dice don Jorge Bravo, se predica contra moco y marea. Igual. Así que los invito a abrir sus Biblias. Vamos al tiro a la Biblia, ¿no? Al tiro a la Biblia, nos pusimos Biblia. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Todos abran sus Biblias, amigos míos. Evangelio de Juan, capítulo 20. El cuarto evangelio, ¿verdad? Un evangelio muy bonito. Con algunas historias únicas que tiene este evangelio que no la tienen los otros tres. Eh, ya, pero lo vamos a tener abierto ahí y después lo vamos a leer. Vamos a orar. Oremos, oremos. Después voy a dar el versículo. Simplemente tengan el evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa mañana que nos regalas, siendo el día 18 de mayo a las 12 p.m. Gracias, Señor, por tener a mis amigos acá reunidos. Gracias, Señor, por ser parte, Señor, de esta iglesia. Si tú no fueras parte nuestra, Señor, no tendría sentido nada de esto. Tú eres el centro
de nuestra predicación, el centro de nuestras actividades, de lo que somos, de lo que queremos ser como comunidad. Gracias por los nuevos que han llegado a esta casa, Señor, por la gente que ya lleva un tiempito y por los antiguos, los viejitos que están aquí también. Muchas gracias, Padre. Bendícenos y ayúdanos a parecernos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amigos míos. Amén. Se me perdieron acá los apuntes que tenía. Aquí está. Quiero contarle una historia. Voy a partir con una historia. A lo mejor ustedes la saben, es muy cortita, muy breve. Que habla acerca de los miedos o la reacción frente al miedo. ¿Hay alguien de acá que se encuentre una persona temerosa? Temerosa ya de por sí, de nacimiento, de ya una cuestión, ¿verdad? Que viene por defecto. Hay gente que nace muy temerosa. Y es porque así es, así tuvo que ser, ¿no? O hay gente que nace como con todo lo contrario, que no tiene el fusible del temor se le quemó. Estoy hablando en términos mecánicos. El fusible del temor se les quemó y no sienten miedo por nada, po. Como que nada los perturba, no tienen miedo. Hay gente que nace con muchos miedos, muchos miedos. Por ejemplo, mi mamá, siempre me acuerdo que mi mamá me habla que cuando ella era chica era muy temerosa, incluso era temerosa como a los ruidos fuertes, sentía que algo iba a pasar. Hay gente que es temerosa a la gran cantidad de personas reunidas en un lugar, ¿verdad? No solamente necesariamente claustrofobia, creo que tiene otro nombre eso, el miedo como a la masa de gente, de personas, donde hay mucha gente, no sé, pues no pueden ir a un concierto, no pueden ir a una actividad masiva, porque les genera miedo estar frente a tantas personas. Fobia social, no sé si muy bien eso, pero creo que tiene un nombre específico. Pero hay muchos miedos. El miedo a la araña, la típica, ¿verdad? Miedo a... Hay un miedo que el otro día descubrí que puedo que tenga, pero no muy usual. Eso es lo que dice la Nati, la gigantofobia, algo acá, algo así. Es que, por ejemplo, no sé, que, que uno vea una imagen, partiendo como que si tú veis una imagen de una ola gigante así, como que te genera un miedo. El mar, por ejemplo, el mar. Hay gente que no puede estar mucho rato contemplando el mar, que le genera un miedo, lo inmenso del mar, ¿verdad? Eh, lo casi sin límite. O hay gente que, por ejemplo, no puede ir a ver películas que tengan relación con el universo o que den imagen así como del cosmos, porque también le genera un miedo, ¿verdad? A todas estas cosas que como que sobrepasan las dimensiones Juan 20, Cote, que sobrepasan las dimensiones ya más convencionales nuestras. La lunesfobia. Hay muchos miedos, hay muchos miedos. Y existe el miedo y también existe una reacción al miedo, porque una cosa es ser temeroso y otra cosa es reaccionar frente al miedo. Y hay distintas formas de reaccionar frente al miedo. Hay gente que frente al miedo se paraliza, por ejemplo, o hay gente que frente al miedo se como que crece, ¿verdad? Le baja la valentía. No es que sea una persona heroica, simplemente que el miedo lo hace reaccionar de una forma más impulsiva y pareciera que es una persona que no teme, pero finalmente teme. Bueno, yo soy el primer team. Yo personalmente soy una persona que cuando hay miedos o cuando hay algo terrible me paralizo y no sé qué hacer. No hago nada, me vuelvo un inútil. Literalmente me vuelvo la persona más inútil del mundo frente a un miedo. Eh, un ejemplo de esto es que yo una vez estaba con Santiago cuando éramos jovencitos, unos potrillos, antes de la fama, antes de las luces. Éramos jovencitos, teníamos 18, 19 años y estábamos ensayando porque éramos músicos también, jóvenes músicos apuestos. Eh, Estábamos ensayando en la casa de un amigo.
era un ensayo, Santiago tocaba bajo, yo tocaba teclado y otro amigo el resto de la historia. Terminó el ensayo y eso era alrededor de las, imagino, 9 de la noche, más o menos. Y, amigos míos, nos despedimos del dueño de casa, íbamos saliendo porque era un pasaje, y no sé quién se da cuenta que la casa de al frente, porque las casas en el pasaje, ¿te has cachado que un pasaje súper chico, que las casas están casi pegadas? La casa del frente, en una de las ventanas, estaba, pareciera que hubiera una llama, pero era una llama sutil. Y todos quienes nos quedamos mirando la llama, pues así, qué rara esa llama. Y después, 30 segundos después, empezamos a cachar que la llama crecía, 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 hasta que creció tanto que explotó la ventana. Y ahí empezamos a cachar que era un incendio, pero gigantesco. Y como nosotros éramos lo único que lo estábamos viendo, las primeras personas que se estaban dando cuenta de esto, hubieron muchas reacciones. Y frente a esa reacción, por ejemplo, mi amigo Santiago reaccionó como el segundo team, el reaccionario eh, que hace, ¿verdad? Que trata de solucionar. Entonces, ¿qué hizo el Santiago? Trató de romper la chapa de la reja para entrar. Como no la rompió, parece que se pasó por arriba, ya no me acuerdo bien, y el Santiago entró a sacar los galones de gas, a robar. Dijo, no hay nadie, vamos a robar. Eh, Entró a sacar los galones porque es como lo típico, ¿verdad? Primero hay que sacarlo. Yo no soy bombero, aquí Jorgito Bravo el experto, pero el hombre, el Santiago, claro, un temerario. El hombre no estaba ni ahí si es que se le caía una viga encima, si le explotaba el gas, si se le caía el segundo piso. El hombre actuó. Pero antes de ir, el Santiago necesitaba a su partner. Entonces me dijo, hermano, ayúdame, vamos. Y yo, mi reacción fue esta. Yo mirando el fuego, como que acababa de descubrir el fuego, ¿verdad? Yo mirando el fuego, y claro, a lo mejor mis raíces mapuche hacen que yo adore el fuego, no sé, lo contemple, pero no hice nada, me paralicé, no hice nada. Y el Santiago, sin mentirle, me tiraba, me decía, reacciona, reacciona, hombre. Y yo, como una zarigüeya, como dice la Úrsula, así, frente a tamaño incendio que había, y el Santiago, como cachó que yo ya no iba a hacer nada, él fue y saltó la reja y todo. Y, ¿saben qué? Les digo algo súper triste. Terminó el incendio, llegó después toda la gente, los bomberos, y mi aporte fue nulo. No hice nada, siendo el primero, uno de las primeras personas que vio que a lo mejor pudo sacar algo, no sé, no hice nada. Mi reacción fue esa, me paralicé. Totalmente paralizado, inepto, inútil, eh, mal, mal, mal. Y el Santiago fue el otro tipo. Pero eso ya es una cuestión que venimos creados así también, por defecto, ¿verdad? Hay cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Son impulsos o parálisis que a uno le dan, ¿verdad? Frente a situaciones extremas. Eh, Uno no puede, no sabe cómo actuar, el cuerpo actúa. Era como, por ejemplo, yo siempre digo, cuando a mí me operaron del tendón y me iban a poner esa inyección que le ponen a las mujeres en la espalda cuando van a dar a luz. Nunca pensé que me iban a poner esa inyección a mí. Y me pusieron esa inyección porque me tenían que como paralizar de la cintura hacia abajo. Y yo me acuerdo que cuando me estaban poniendo esa inyección, mi cuerpo tiritaba entero. Y yo en mi mente, les juro chiquillos, en mi mente decía, no voy a tiritar. Pero mi cuerpo y mi mente estaban totalmente desconectados. Te juro que lo pensé, racionalicé y dije, ya, no voy a tiritar. Y no podía parar de tiritar, yo estaba así. Y el doctor, o el que me iba a poner la inyección, me decía, tienes que estar más quieto. Y yo le decía, no puedo, pero te juro que no podía. Yo con toda mi fuerza, tratando de estar eh, en calma, no podía parar de moverme. Así que como que hubo una desconexión total entre mi cuerpo y mi mente en ese momento. Bueno, eso pasa de repente, nos pasa frente a situaciones que no esperamos, ¿verdad?
o situaciones de amenaza, situaciones de peligro, vivencias nuevas, contextos muy diferentes al que estamos habituados. Eso pasa a nivel individual. Pero también hay parálisis que son a nivel grupal. Hay formas de tener miedo a nivel comunitario, si se puede decir. Está la forma de temer ya no solo, sino temer en grupo, ¿verdad? Un grupo le teme a algo, ¿verdad? Un grupo que tú conformas eh, siente temor o siente una amenaza frente a alguna situación. Hay grupos, por ejemplo, lo que se llaman las disidencias, ¿verdad? Que son estas minorías que se sienten amenazadas por la mayoría, ¿verdad? Que muchas veces esta mayoría es cruel, esta mayoría eh, es poco empática, poco compasiva frente a otras realidades, ¿verdad? Un pánico colectivo, como decía la Pri. Bueno, también existe el pánico colectivo, pero eso ya es frente, no sé, al temblor, terremoto, qué sé yo. Pero lo que voy yo es que hay grupos de personas, o a veces nosotros conformamos grupos que muchas veces somos parte de esos grupos que sienten miedo a algo, miedo a un rechazo. Yo me acuerdo que hubo una época sobre todo en los 90, yo cuando era muy chico siempre me acuerdo que veía noticias de, ahora no están tan de moda, pero antes estaban muchos estos grupos de neonazis. Hoy día ya como que casi desaparecieron, no existen mucho, pero estaban los neonazis como en los 90, no sé si se acuerdan, que andaban con las cabezas rapadas. Y estos gallos, en los 2000 también, estos gallos se caracterizaban por golpear al extranjero, a la gente de color, a los homosexuales, ¿verdad? Eran gallos que andaban como en patota en la calle, eh, sin temor a nada, sin ningún escrúpulo, le pegaban a alguien porque era eh, haitiano, qué sé yo, o a la gente, a las comunidades, ¿verdad? A la gente que se decía abiertamente homosexual. O ni siquiera a los que se lo decían abiertamente, sino que a los que aparentaban tal vez ser homosexuales y lo golpeaban hasta matar. El mismo caso de Samudio, ¿verdad? Que dio la vuelta al mundo y que desde ahí de alguna forma se tomaron medidas al respecto. Pero entonces existen grupos, hay una película muy buena, la película de American X, que habla ahí Don Alex, que habla un poco de esto, ¿verdad? Estos grupos neonazis. Es una película muy bonita, si quieren verla. Tiene un final muy conmovedor. Eh, pero existen muchos grupos que temen, así como está el grupo violento, como estos neonazis, ¿verdad? O los skinhead se llama, ¿no? Eh, Así también hay grupos que temen a ser dañados, ser rechazados, ser golpeados, ser condenados, ¿verdad? Criticados. Así se conforma nuestra sociedad. Así se conforma nuestra sociedad. Yo me acuerdo que yo estudié en el colegio del Manuel Barros Borgoño y en mi época de estudio también habían grupos de chiquillos que eran abiertamente homosexuales en un colegio de hombres, imagínense, colegio de hombres, y ellos sufrieron bastante bullying y muchas veces llegar a los golpes. Eh, y eran un pequeño grupito que uno sabía dónde se juntaban, porque eran amigos y qué sé yo, hacían sus cosas, sus actividades, escuchaban sus canciones, sus bailes, qué sé yo, y nos faltaba el otro grupo que los odiaba, les generaban ellos un rechazo y les pegaban. Hoy día no se ve tan así, pero todavía existen en nuestra sociedad estos grupos de odio y los grupos de temerosos, ¿verdad? Entonces a nivel colectivo uno también siente cierto temor. Bueno, aquí quiero ir con todo esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene de importante esto para nosotros como iglesia, como cristianos? ¿Verdad? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque la historia del cristianismo, es que estoy hablando como, perdón por sonarme entre medio, pero no sé si han visto los videos de este filósofo Zizek.
Slavoj Zizek, que cuando habla así, se toca la nariz a cada rato. Eh, el cristianismo nace así. El cristianismo primitivo, lo que se puede decir la primera iglesia, nace como un grupo temeroso, un grupo con mucho miedo, un grupo perseguido, un grupo que, que inicialmente los paralizó el miedo. Mataron a su fundador, si se puede decir, aunque Jesús nunca fundó la iglesia como institución, pero mataron a su creador, si se puede decir, o a su fundador, y lo primero que pasó, los, eh, los envolvió el miedo, y el miedo los paralizó. Entonces este grupo, que previamente había sido empoderado por Jesús, que había sido comisionado, que había sido, ¿verdad?, con una de las arengas más espectaculares que existen en la historia, como lo es el libro de Juan, ¿verdad?, cuando Jesús da todo un capítulo sobre que sean uno, que se amen, que yo los envío, ¿verdad?, ¿verdad?, como ovejas frente a los lobos, que no estarán solos, que yo he vencido al mundo. Toda esa arenga de Jesús antes de morir era para elevar la moral, como se dice, ¿verdad? Para elevar el espíritu. Pero claro, matan a Jesús, lo asesinan y este grupo se le olvida todo y se paraliza. Frente al miedo, se cierra. Frente al miedo, se paraliza. Esto pasó en la historia de la iglesia, ha pasado siempre, siempre. Quiero hacer un poquitito de historia, esto no se trata del curso de la Biblia ni nada de eso, pero para que lo tengamos en mente. Esto es muy rápido, muy rápido. La iglesia inicialmente partió como un grupo de personas que creía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y este grupo era, como dice Felo, era un grupo pequeño, ¿verdad? Era un grupo pequeño. No era un grupo grande. No eran la mayoría. Era un grupo sumamente pequeño. Imagínense que los primeros que estuvieron después de Jesús fueron los apóstoles y los discípulos y discípulas, ¿verdad? Y unos cuantos más, pero era un grupo pequeño, un grupo perseguido. Bueno, pasó el tiempo, este grupo se empezó a expandir, ya no eran solamente los judíos, esto había llegado a lo que se llama en nuestra Biblia y a los que les gusta el libro de los Hechos, a los gentiles, ¿verdad? El evangelio o el reino llegó a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran judíos, ¿verdad? Y se empezó a expandir el evangelio de tal forma que empezó ya este grupo pequeño a masificarse. Este grupo temeroso empezó a no ser tan temeroso porque somos más, parece, ¿verdad? Ya no somos tan pocos, no somos unos cuantos, somos grandes. Y uno se agranda cuando está en grupo, ¿no? ¿Han visto esos videos del choro que anda solo, ¿verdad? Y solo es como súper pela, pero cuando anda con su pillo, ¡ay! Le echa la chorea a todo el mundo, ¿verdad? Pero te pillo solo en la calle, sé, perdón el coa, perdón los suez. Pero se han dado cuenta, hay gente que sola, uy, un pan de Dios, pero en grupo se hacen los choritos y qué sé yo, pero cuando lo veáis solo, ni un pedazo de brillo. Bueno, así soy yo. Yo con el grupo más grande. Solo me achuncho. Tengo que decir al tiro, ¿no? Al tiro. ¿No? Bueno, eso pasó un poco con la iglesia. La iglesia empezó a crecer. Hasta que llegó el año, o no vamos a dar un año exacto, pero llegó el siglo cuarto. Santiago, mi compa Santiago, yo cuando ando con el Santiago, soy yo. Si no ando con el Santiago, no. Si el Santiago está al lado mío, digo, bueno, que nos peguen, pero nos peguen a los dos. Que los dos llegamos moreteados. Estaría bueno un día llegar moreteados así, los dos. No, sería mal testimonio, mal iglesia. Entonces, esta iglesia, nuestra iglesia, ¿verdad? La tradición, la iglesia primitiva, el siglo I, la primera iglesia era una iglesia pequeña que se fue expandiendo. Llegó el siglo IV, o sea, pasaron casi 400 años, y este grupo pequeño ya no era un grupo pequeño, sino era un grupo ya consistente. Era tan grande que el emperador romano tuvo la brillante idea
de decir, como estos tipos son tantos, han crecido tanto, es mejor estar de su lado que en contra. Porque estar en contra va a significar persecución, va a significar conflicto, muerte, asesinato, y qué sé yo. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a hacer que ellos sean parte oficial del imperio. Es como que si el día de mañana el Gabriel Boric dijera, los cristianos han crecido bastante, más de lo que pensé. ¿Qué pasa si me hago cristiano entonces? Pero esa conversión es una conversión mala, pu. Es una conversión por conveniencia política, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros los canutos no empezamos, en Chile empieza a crecer tanto el movimiento cristiano que no va a faltar el que, de repente me dice cristiano, el político, ¿verdad? De repente me dice cristiano, y de repente me estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Pero ahí uno tiene que ver las dobles intenciones, ¿verdad? Uno tiene que decir, ¿será realmente que el tipo tuvo un encuentro con Dios genuino o está haciendo esto por el voto, ¿verdad? Por la conveniencia. Bueno, esto mismo pasó en la antigüedad. El emperador dijo, son tantos, yo también quiero ser uno de ellos. Entonces, ¿qué dijo él? El emperador llamado Constantino dijo así, me he encontrado con Cristo mientras cabalgaba en mi caballo, una luz se atravesó en mi camino y tuve un encuentro con Dios y me he convertido al cristianismo. Eso dijo Constantino, está en la historia, ¿eh? Está en la historia. ¿Y qué hizo el amigo Constantino? Dijo, bueno, la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. Todos aplaudieron, los cristianos destaparon champán, celebraron, hicieron una fiesta, porque ahora ya no son la religión perseguida, son la religión oficial. Ya no son el grupo que tenía que esconderse en las casas y hacer sus reuniones ocultas porque los podían matar. Ahora pueden serlo libremente. De nuevo, es como que si Boric dijera, oye, ¿sabes que me convertí tanto, que lo primero que voy a hacer es construir muchas iglesias? Voy a construir 20 iglesias por cada comuna. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Lo vamos a aplaudir, obvio, si es lo que más queremos, ¿verdad? Eso va a ser mi primer edicto, ¿verdad? Y, y no solo eso, el Boric, ¿saben qué va a decir? Va a decir, y los pastores de la iglesia van a ocupar no solamente un cargo social, sino un cargo en mi gobierno. Va, mejor todavía aún. Imagínense a mí, a Santiago, a la Ana Paula, yo ministro de Cultura, Santiago ministro ¿de qué puede ser? Del entretenimiento. La Ana Paula, ministra de Comunicación, no, de la mujer, o relacionadora pública, ¿verdad? Eso pasaría. Fuera de broma, como yo lo estoy planteando ahora, eso pasaría. Si llegara a convertirse el presidente, tal vez pasaría eso, ¿verdad? Porque quieren plantear un gobierno teocrático de alguna forma. Bueno, esto mismo, esto pasó. Bueno, no está pasando ahora, lo que yo estoy diciendo es una hipótesis con lo del Boric. Pero en la historia esto pasó exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Constantino? Se convirtió, empezó a construir catedrales, pero a destajo, y empezó a poner en cargos políticos a los que eran los líderes de las diferentes iglesias. ¿Qué hizo la iglesia? Empezó a ganar podercito, empezó a ganar dinerito, empezó a ganar comodidad, privilegios, y esta cosa le empezó a gustar. Y no solamente ganó cargos, ganó poder. Hay un momento en la historia que el Papa tenía más poder que los reyes, imagínense. Fueron muchos siglos que los papas tuvieron mucho más poder que los reyes. La iglesia pasó de ser, como diría el teólogo Felo, este grupo pequeño pasó a ser un grupo masivo y grande. Ya no es la iglesia temerosa, ya no es la iglesia que se repliega, sino es la iglesia que ostenta poder. Bueno, pasaron los años y estamos nosotros ahora.
Se acabaron las monarquías, empezó a regir lo que es la república, ¿verdad? Un presidente elegido por voto democrático, y llegó lo que somos hoy. Hoy día la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, nuestra iglesia no tiene ningún poder, de alguna forma podríamos decirlo, político, ¿verdad? La iglesia católica sí, algo le queda de poder, ¿verdad? Que digan que no es otra cosa, pero algo le queda. Pero ¿qué me pasa a mí con este análisis? ¿Qué me pasa a mí cuando veo esto? Me pasa eh, que cuando yo analizo esta historia de la iglesia, veo que los miedos de la iglesia se han ido cambiando. El miedo primero, o el miedo primitivo, si se puede decir, el miedo primero era a la persecución, ¿verdad? Que los van a matar. La iglesia en Chile, o nuestra iglesia, pongamos nuestra iglesia en la comunidad de la casa, hoy día no tiene ese miedo. Hoy día no tenemos, no luchamos contra algún grupo que nos quiera matar. Pero hay otros miedos. ¿Cuáles otros miedos? Existen otros miedos. El miedo mutó. O sea, no está el miedo a que nos maten, porque tenemos, ¿verdad? Nuestra constitución dice que, ¿verdad? Tenemos libre conciencia para poder profesar cualquier tipo de creencia que tengamos, ¿verdad? No tenemos ese miedo. Pero hay otros miedos. ¿Cuáles miedos? Bueno, vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así, y en base a este relato me gustaría un poco hacer mi análisis frente a la iglesia actual, o la iglesia que nosotros, iglesia a la casa. Cuando digo iglesia, iglesia a la casa. Porque yo desconozco la realidad de las otras iglesias hermanas. Jesús se aparece a sus discípulos. Jesús muere, resucita, se le presenta primero a María Magdalena, María lo reconoce, la primera apóstola, ¿verdad? Y va y anuncia la resurrección a los apóstoles. Y luego Jesús va donde los apóstoles. Y dice, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo. Se repite esta palabra. Estaban las puertas cerradas, de nuevo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas, si quieren lo pueden subrayar, destacar, como ustedes quieran. Estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Qué pasó? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros, porque le gusta el español, paz a ustedes. Cuando le hubo dicho esto, le mostró sus manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, pasaron del miedo a la alegría, porque Jesús estaba ahí. Entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez, paz a vosotros. Y les da una tarea. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y vamos a hablar hasta el capítulo 22 que dice, al versículo 22, perdón, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hasta ahí no va. Esta es una iglesia con miedo. Un grupo de personas temerosas. Tenían miedo a los judíos. Tenían miedo a lo de afuera. Tenían miedo a lo que estaba fuera de ellos. Y como fue una iglesia temerosa, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó frente al temor? Se paralizó y se cerró. De hecho, por eso aquí quise que ustedes destacaran las palabras cerraron sus puertas. Literalmente, ¿qué hizo el grupo de Jesús? El grupo que Jesús antes había comisionado, que les había dicho, usted, así como también, y ya esto Jesús ya se lo había repetido, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicciones, más confiar, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Prediquen el Evangelio, amen al prójimo. Bueno, todo esto se le olvidó, porque frente al miedo, ¿qué pasó? Se paralizaron y literalmente cerraron sus puertas. Cerraron sus puertas por miedo.
cerraron sus puertas por un temor que les embargó. Este primer temor es un temor a la muerte, ¿verdad? Por miedo a los judíos, que los mismos que habían matado a Jesús. Pero hoy día, si yo hago una relectura de este capítulo, también puedo ver una iglesia cerrada, no por temor a los judíos, sino por temor a otras cosas. ¿Por temor a qué? Muchas de las iglesias, de nuestra iglesia o nuestras comunidades, se cierran por temor. Por ejemplo, el primer temor, el temor al mundo. Es la típica, ¿verdad? Hay iglesias que se cierran por temor a que, la típica frase, que el mundo entre a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se paraliza y se cierra. Hay otro temor, el temor a acoger otras realidades que antes a lo mejor no tenían cabida en la iglesia, o otras vivencias, o otras personas. Hay muchas de nuestras iglesias hoy día en Chile que están cerradas a otras formas de vida, porque tienen miedo a que la iglesia sea destruida, tienen miedo a que la iglesia sea poco cristiana, tienen miedo a que la iglesia peque. Entonces, ¿qué hace? Por este miedo a no abrazar, ¿verdad?, las diferentes realidades que la rodean, se cierra. Literalmente, como dice Juan capítulo 20, cierran sus puertas no por temor a los judíos, cierran sus puertas por temor a lo desconocido, por temor a fracasar, por temor a ser una iglesia relativa, como dirían algunos, ¿verdad? Por temor a ser una iglesia light, por temor a ser una iglesia dialogante, por temor a ser una iglesia abierta para todos, porque queremos, porque tenemos un eslogan, queremos cuidar la iglesia. Y en honor a cuidar la iglesia, ¿cuál es la reacción que tiene la comunidad? Se cierra. Los primeros discípulos hicieron esto. Jesús no estaba en el centro, ¿y qué es lo que pasó? Se cerró. Se replegaron, ¿verdad? Se contraen, ¿verdad? Se blindan. Hay un concepto muy antiguo, se atesoran. De hecho, atesorar es una cosa que es una palabra muy bonita, ¿verdad? Cuando uno atesora a alguien, ¿verdad? Te atesoro, es como un tesoro. Pero en la antigüedad, atesorar significaba no solamente la acción de que algo tú lo encuentres magnífico y te genere mucho amor. Atesorar era guardar algo, guardarlo. De ahí viene el tesoro. ¿Qué pasa con el tesoro? El tesoro no se gasta, el tesoro se guarda. Y por eso es tesoro, porque se atesora, se blinda, se protege, se cubre, que no me lo roben, que no me lo dañen. Bueno, muchas veces nosotros atesoramos de esa forma la iglesia. ¿Cómo se atesora la iglesia? Se cubre, se blinda, se cierra, se protege por miedo a ser dañada, por miedo a ser herida. Pero esa no es la iglesia de Jesús. Esa no es la iglesia que Jesús conmocionó. La iglesia puede tener miedo, que somos humanos. Pero la reacción frente al miedo no puede ser cerrar nuestras puertas, atesorarnos, blindarnos y no permitir que otras realidades, otras personas, otros mundos, otras formas de vivir, otras formas de entender la vida puedan ser parte de nuestra comunidad. Por miedo a que el mundo entre en la iglesia. Por miedo a que el mundo entre a nosotros. Esto pasa mucho sobre todo a los pastores. Es una tentación que tenemos mucho los pastores, que es, no quiero tomar esta decisión porque puede dañar a la iglesia. Pero eso, esa conclusión que llegamos nosotros a decir puede dañar es porque tenemos miedo. Tenemos miedo que la iglesia sea una iglesia que abre sus puertas. Tenemos miedo a que la iglesia sea una iglesia inclusiva, que integra, que hace parte y que se hace parte de la sociedad. Lo hermoso de este pasaje viene en la segunda parte. Me gusta en el capítulo, bueno, en el versículo 19, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a usted.
Y luego dice, le mostró sus manos, su costado, y los discípulos se regocijaron. Entonces Jesús le dijo de nuevo, paz. Le repitió 2 veces, tengan paz. Y luego, me gustaría que también lo subrayen o lo tomen en consideración, dice, como el Padre, como me envió el Padre, así también los envío. Lo primero que hizo Jesús frente a la reacción temerosa de sus discípulos fue proponerle todo lo contrario. Yo los envío. Lo primero que hicieron sus discípulos frente al miedo, ¿qué fue? Cerrarse, contraerse. ¿Qué hace Jesús? Todo lo contrario. Tengan paz 2 veces. Tengan paz porque yo los envío afuera. Cuando en una comunidad Jesús es el centro, esa siempre va a ser una comunidad abierta. Cuando Jesús es el centro de una iglesia, amigos míos, es una iglesia que tiene paz y es una iglesia que está abierta a todas las realidades, abierta a recibir a otros e incluso a sufrir porque no recibe, incluso a ser dañada. La iglesia no puede ser dañada, claro, porque está conformada por personas. Y hay hombres y personas que son malos tal vez y nos dañan. Pero ese es el riesgo de ser iglesia. Esa es la aventura de ser iglesia. Esos son los dolores, si se puede decir, de ser una comunidad abierta. Por eso Jesús les muestra al costado. Hay cicatrices. Ser una iglesia abierta, amigos míos, inclusiva, una iglesia para todos, claro que nos va a traer cicatrices y las vamos a tener que mostrar, porque no vivimos en un mundo que todos son buenos y que todos quieren hacerle el bien. Pero la iglesia de Jesús nunca tiene que perder esa vocación. ¿Y cuál es su vocación? Ser una iglesia para todos. Una iglesia totalmente abierta a todas las realidades que nos rodean. De nuevo, amigos míos, una iglesia cristocéntrica y una comunidad cristocéntrica no es una comunidad que canta, que todas las canciones que canta hablan de Cristo. No. Una comunidad cristocéntrica no es una comunidad que todas las predicaciones de los días domingos hablan de Cristo. Tampoco. Una comunidad cristocéntrica no es una comunidad que todos los estudios bíblicos estudian la vida de Jesús. No. Una comunidad cristocéntrica, y cuando Jesús está al centro, es que una comunidad que tiene coraje, que se arriesga, que es abierta para todos. Ahí Jesús está al centro. Cuando los discípulos estaban encerrados, Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba con ellos. Tenían miedo y estaban encerrados. Cuando Jesús se les presenta, se alegran y se abren al mundo. Este pasaje es muy bonito, chiquillos. Nos hace volver a nuestra vocación como comunidad. Cuando pensamos que tenemos que cuidar la iglesia, atesorarla, que nadie la dañe, Jesús viene y dice todo lo contrario. Ábranse al mundo. Ábranse al mundo. Aventúrense a ser una iglesia que reciba al que está dañado, que reciba al que nadie quiere recibir, una iglesia compasiva, una iglesia amorosa, una iglesia empática, una iglesia que está inmersa en la sociedad con los brazos abiertos para decir, vengan, porque aquí pueden sanar, aquí pueden encontrar a Jesús, pueden encontrar la salvación de Dios, pueden encontrar amor, pueden encontrar amistad, compañerismo. Esa es la iglesia que tiene a Jesús como centro. Amigos, no nos confundamos, no vamos a ser más cristocéntricos o más cristianos porque nuestras canciones o nuestras predicaciones siempre hablen de Cristo. Vamos a ser más cristocéntricos y cristianos porque somos una iglesia para el mundo. El fundador del metodismo, ¿verdad? Wesley, tenía una frase muy bonita. Él decía, el mundo es mi parroquia, decía él. El mundo es mi iglesia. Qué hermosa frase. Qué hermosa frase, ¿verdad? Decir, la sociedad es mi iglesia. Por ello vivos. A sus necesidades atiende. Esa es una iglesia. Les quiero mostrar una imagen. Les quiero mostrar una imagen, solamente una imagen ahí como para... Y no me tachen, no se rayen vestiduras por la imagen que voy a mostrar.
Simplemente necesito que todos entendamos de qué se trata un poco esto. Hubo un hombre que falleció hace poco que lo entendió muy bien y que todo esto lo englobó en una frase que me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Fue este hombre. ¿Lo ven? ¿Todo lo ven o no? Dice, el líder de la iglesia católica, ¿verdad? Dice, prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por encerrarse. Me encantó esta frase de Francisco. Me encantó esta frase. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por encerrarse. Esta frase engloba literalmente todo lo que hemos leído de Juan capítulo 20, versículo 19. Este es un hombre que entendió el significado de las palabras de Jesús. ¿Y saben qué? Adhiero a esa frase también. Prefiero, amigos míos, que esta iglesia, la casa, sea una iglesia accidentada. Prefiero que nuestra comunidad sea una comunidad que a lo mejor es herida, pero no una comunidad que se atesora a sí misma por miedo al mundo. Jesús les dijo a sus discípulos, los envío al mundo y en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amigos míos, esa es la iglesia de Jesús. Es una iglesia que no se contrae en sí misma y que no vive para sí misma, sino abierta a todas las realidades que vengan, inclusiva, que integre, que ama. Esa es una iglesia también accidentada, porque amigos, vamos a tener que muchas veces ponerle, ¿verdad?, el pecho a las balas, como se dice. Ustedes saben que a nosotros muchas veces de repente por Instagram llegan los amigos fundamentalistas y los que se creen dueños del evangelio a criticarnos, pues, ¿verdad? ¿Cómo esta iglesia hace eso? Bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. Hemos decidido ser una comunidad así. Hemos decidido ser una comunidad que ama, que no discrimina. Pero amigos, nunca nos olvidemos que la iglesia nació así. El día de mañana, si nosotros nos convertimos en una iglesia grande, que honestamente tampoco es el objetivo principal nuestro, si el día de mañana esta iglesia se multiplica por otras iglesias, la casa, nunca olvidemos, nunca olvidemos, chiquillos, que nuestra vocación inicial, nuestro modelo inicial, es ser una iglesia abierta para todos, no encerrada. Por eso Jesús dice, una luz no se pone debajo de un cajón, no tiene a quién alumbrar, se pone, ¿verdad?, arriba, en un monte. Quiero terminar con estas palabras, eh, si me pueden acompañar también, a Lucas capítulo 13, versículo 20. Y con esto terminamos, amiguitos. Lucas 13, 20. Esta es una de las parábolas más breves que existen. O es una de las parábolas más concisas que hay, pero breve. Y me gusta Jesús porque es un predicador breve. No es como yo, que me demoro 2 horas, ¿verdad? Es Lucas capítulo 13, versículo 20. Miren, ¿cuánto llevo yo predicando? Casi 1 hora. No me acuerdo, no sé. Jesús en un párrafo soluciona todo. Y es sencillo. Aprendo de él. Me cuesta. Dice así. La parábola de la levadura, dice esto. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino? ¿A qué compararé el evangelio? Amigos, me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos, mira, ¿a qué vamos a comparar el reino? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que tuvo, hasta que todo hubo fermentado. Hay otra versión que dice, ¿cómo podré comparar el reino de Dios? Se parece un poco a la levadura que una mujer escondió en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús resume así la vocación de la iglesia. La iglesia es pequeñita, pareciera insignificante,
pareciera, porque no lo es, que fuera insípida. Pareciera que está ahí. Pero ese poco de reino, puede leudar toda la masa y hacerla crecer de una forma hermosa, considerable. Esa es la iglesia de Jesús. Cuando la iglesia de Jesús es abierta para todos, es pequeñita, débil tal vez, frágil tal vez. Pero eso pequeño que tiene, leuda toda una sociedad, leuda toda una comunidad, todo un país, toda una comuna, todo un grupo. Puede ser un grupo maravilloso. Esa debe ser nuestra vocación como iglesia en casa, mis amigos. Abierta para todos. Nunca una iglesia cerrada. Nunca una iglesia que viva para sí misma. Nunca. Nunca debemos vivir para nosotros mismos, sino para otros, para los demás. Amén. Oremos. Oremos y cuando termine, quiero que compartamos algunas preguntitas para quien quiera dar su opinión. Los que no lo hacen, los invito a que lo hagan para que puedan, para que nosotros también podamos escuchar. Oremos. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, Señor, que tú esperas que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, a sentirnos interpelados por el Evangelio. ¿Somos una iglesia temerosa que cierra sus puertas? ¿O somos una iglesia atrevida? Y claro, en ese atrevimiento tal vez vamos a salir dañados, Señor. Pero es que no hay otra opción. Así tú nos enviaste a este mundo cruel, a este mundo, Señor, justo muchas veces, a hacer luz, a hacer como esta levadura, pequeña, insignificante para muchos, Señor, pero que leuda toda una sociedad. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor. Tal vez dañada, tal vez cansada, Señor. Pero nunca, Señor, una iglesia que se cierra, nunca una iglesia que se atesora a sí misma, nunca una iglesia que se vanagloria a sí misma, sino ser una iglesia abierta para ti, siempre, Jesús. Y a mis amigos también, que nuestro cristianismo también sea así, Señor. Mujeres, hombres y mujeres, Señor, abiertos al mundo, Señor. A entregar el mensaje del Evangelio, de amor, de justicia, de gozo, de paz. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amigos míos.